y a la patria, 1003 combatientes. A cada amenaza, una respuesta. A cada intento del enemigo, fortaleza. Durante más de una década, Nicolás Maduro ha gobernado uno de los países más tensionados del continente. Sanciones, enemigos internos, presión internacional y operaciones de inteligencia rodean cada uno de sus movimientos. Y cuando eres un presidente que vive bajo amenaza constante, la seguridad deja de ser protocolo y se convierte en supervivencia. La protección de Maduro no se limita a escoltas o vehículos blindados. Hablamos de un sistema profundamente militarizado, diseñado para operar como si el ataque pudiera ocurrir en cualquier momento. Un entramado de contrainteligencia, control del entorno y anillos de seguridad que va mucho más allá de lo visible. La información sobre estos sistemas es escasa, fragmentada y en muchos casos deliberadamente oculta. Pero analizando actos públicos, despliegues militares y reportes de seguridad, es posible entender hasta qué punto llega realmente esta protección. Hoy, en Archivo Bélico, vamos a analizar los 7 sistemas de protección que mantienen con vida a Nicolás Maduro. Prepárate, porque lo que verás a continuación no es apto para corazones débiles. Protección aérea presidencial. Uno de los momentos más vulnerables para cualquier jefe de Estado es cuando abandona el suelo. Durante un vuelo no existen rutas alternativas inmediatas, no hay posibilidad de improvisar una evasión y cualquier error puede ser fatal. Por eso, en el caso de Nicolás Maduro, la protección aérea no es un lujo ni un protocolo diplomático, es una prioridad estratégica. Los desplazamientos aéreos del presidente venezolano están controlados directamente por la aviación militar y cada vuelo pasa por revisiones exhaustivas antes del despegue. Desde la inspección técnica de la aeronave hasta la verificación del personal que participa en la operación, todo es evaluado bajo estándares de seguridad extrema, nada se deja al azar. Pero la protección no termina ahí. Las rutas aéreas rara vez son directas o previsibles. En determinados viajes, el avión presidencial modifica su trayectoria a mitad del trayecto, realiza escalas no anunciadas o utiliza rutas poco comunes, con el objetivo de dificultar cualquier intento de rastreo o interceptación. En ocasiones específicas, estos vuelos cuentan con cobertura militar durante fases críticas, como el despegue o el aterrizaje. Además, debido a sanciones y restricciones internacionales, el esquema aéreo de Maduro se ha vuelto más flexible y menos convencional. El uso de aeronaves alternativas, cambios de avión en aeropuertos intermedios y apoyo logístico de países aliados forman parte de una estrategia pensada para reducir riesgos y evitar bloqueos externos. Todo esto responde a una realidad incómoda. El espacio aéreo es uno de los escenarios donde una operación encubierta tendría mayores probabilidades de éxito, y precisamente por eso es uno de los entornos donde la seguridad presidencial venezolana se muestra más estricta, más controlada y más desconfiada. Movilidad terrestre blindada. Si el espacio aéreo es uno de los momentos más delicados, el desplazamiento por tierra es, sin duda, el más impredecible. Las ciudades concentran multitudes, tráfico, edificios elevados y puntos ciegos que convierten cualquier trayecto en un escenario potencialmente hostil. Por eso, la movilidad terrestre de Nicolás Maduro está diseñada para reaccionar ante amenazas inmediatas. Cada traslado presidencial se realiza mediante un convoy organizado en capas. Vehículos blindados avanzan junto a unidades de escolta, motocicletas y personal armado que mantiene el control del entorno en todo momento. El objetivo no es solo proteger al presidente, sino detectar cualquier anomalía antes de que se convierta en un riesgo real. Uno de los elementos clave de este sistema es la variación constante de rutas. Los recorridos no se repiten, los horarios cambian y las decisiones se ajustan en tiempo real según la información que reciben los equipos de seguridad. Incluso trayectos aparentemente rutinarios pueden ser modificados a último momento si se detecta una posible amenaza. El convoy no opera de forma aislada, está en comunicación permanente con centros de mando, unidades de inteligencia y equipos desplegados a lo largo del recorrido. Esto permite reaccionar de inmediato ante incidentes, desviar la caravana o cerrar accesos si la situación lo exige. En un entorno urbano, donde el riesgo puede surgir en segundos, la movilidad terrestre blindada no busca comodidad ni imagen. Su función es clara y directa: mantener al presidente en movimiento, protegido y fuera de alcance, incluso cuando el entorno no ofrece ninguna garantía. Anillos de seguridad humana. Más allá de vehículos y aeronaves, la protección más constante y decisiva es la humana. En el caso de Nicolás Maduro, la seguridad personal no depende de un solo grupo, sino de múltiples anillos de personas que operan de forma simultánea, visible y silenciosa. El primer anillo está compuesto por la Guardia de Honor Presidencial, una unidad entrenada exclusivamente para proteger al jefe de Estado. Estos efectivos acompañan cada movimiento, controlan accesos inmediatos y reaccionan ante cualquier amenaza directa. Su presencia es evidente, pero su función va mucho más allá de lo ceremonial. A este núcleo se suman cuerpos especializados como el Servicio Bolivariano de Inteligencia, responsables de evaluar riesgos, identificar comportamientos sospechosos y monitorear el entorno humano que rodea al presidente. Aquí no se trata solo de armas, sino de observación constante y análisis en tiempo real. Antes de
cualquier aparición pública o desplazamiento, equipos de avanzada aseguran el terreno con horas, e incluso días, de anticipación. Revisan instalaciones, controlan personal, verifican rutas y establecen puntos de vigilancia. Cuando Maduro llega a un lugar, ese espacio ya ha sido evaluado y filtrado. Pero uno de los aspectos más sensibles de este sistema es la seguridad infiltrada. Agentes vestidos como civiles, personal técnico o incluso asistentes forman parte del dispositivo sin llamar la atención. Su función es detectar amenazas que no se manifiestan de forma evidente y actuar antes de que el riesgo sea visible. Por esta razón, Maduro nunca está realmente solo, ni en actos públicos, ni en reuniones cerradas, ni siquiera entre aliados. Siempre hay ojos observando, capas superpuestas de protección humana y protocolos pensados para anticiparse. Contrainteligencia y control interno. En un entorno donde la amenaza no siempre viene del exterior, la lealtad se convierte en un factor crítico. Para Nicolás Maduro, el mayor riesgo no es solo un ataque directo, sino una filtración, una traición o una operación encubierta desde dentro de su propio círculo. Por eso, uno de los pilares más importantes de su seguridad es la contrainteligencia interna. El personal que tiene acceso al presidente, desde escoltas hasta tripulaciones, asistentes y mandos intermedios, está sometido a controles constantes. Evaluaciones de lealtad, rotación de funciones y vigilancia permanente forman parte del sistema para reducir cualquier posibilidad de infiltración. La depuración interna es continua. Funcionarios, militares y agentes que generan dudas pueden ser desplazados, investigados o directamente apartados del entorno presidencial. En este esquema, la confianza no es permanente. Se revisa y se prueba de forma constante. Este nivel de control no es casual. Existen antecedentes documentados de intentos por captar o infiltrar personas cercanas al círculo presidencial, especialmente en áreas sensibles como los desplazamientos y la logística. Estos episodios han reforzado una lógica de desconfianza estructural, donde cualquier brecha puede ser explotada por servicios de inteligencia extranjeros. Como resultado, el sistema opera bajo una vigilancia casi permanente. Comunicaciones monitoreadas, movimientos supervisados y un control estricto de la información buscan impedir que datos críticos salgan del entorno presidencial. Más que paranoia, este modelo responde a una realidad incómoda. Cuando el poder está bajo presión constante, el enemigo más peligroso puede estar mucho más cerca de lo que parece. Control del entorno y espacios. Antes de que Nicolás Maduro ponga un pie en cualquier lugar, ese espacio ya ha sido evaluado, asegurado y controlado. La protección presidencial no comienza con su llegada, sino mucho antes, cuando equipos especializados se encargan de eliminar cualquier variable que represente un riesgo. En desplazamientos aéreos, los aeropuertos se transforman en zonas altamente restringidas. Áreas completas son cerradas, el personal es verificado y los accesos se controlan bajo protocolos militares. Nada se improvisa. Cada punto por donde pasará el presidente es revisado con antelación. Lo mismo ocurre en edificios gubernamentales, hoteles o instalaciones donde se realizan reuniones y eventos oficiales. Equipos de seguridad inspeccionan estructuras, controlan entradas y salidas y establecen posiciones estratégicas para mantener una vigilancia constante. Cuando se trata de actos públicos, los anillos de seguridad se multiplican y los accesos quedan limitados a personas previamente filtradas. Los perímetros no son estáticos, se ajustan según el entorno, la cantidad de asistentes y el nivel de amenaza. Rutas alternativas, zonas de evacuación y puntos de control permiten reaccionar rápidamente ante cualquier situación inesperada. Este sistema responde a una lógica clara: reducir al máximo la incertidumbre. Maduro no llega a un lugar sin que antes haya sido limpiado, asegurado y puesto bajo control. En un escenario donde cualquier descuido puede ser explotado, dominar el entorno es una de las formas más efectivas de mantenerse con vida. Seguridad digital y comunicaciones. En la actualidad, una de las amenazas más silenciosas y más peligrosas no proviene de un arma física, sino de la información. Por eso, la protección de Nicolás Maduro también se extiende al terreno digital, donde el espionaje y el sabotaje pueden ocurrir sin dejar rastro visible. Las comunicaciones del entorno presidencial operan bajo sistemas encriptados, diseñados para impedir interceptaciones. Llamadas, mensajes y transmisiones sensibles no circulan por redes convencionales, reduciendo la posibilidad de que información crítica sea capturada o manipulada por actores externos. En determinados entornos, el uso de teléfonos móviles queda restringido o directamente prohibido. Esta medida busca evitar filtraciones accidentales, escuchas remotas o el rastreo de ubicaciones en tiempo real. Incluso dispositivos aparentemente inofensivos pueden convertirse en una puerta de entrada para operaciones de inteligencia. El equipo presidencial utiliza dispositivos especiales, configurados para minimizar vulnerabilidades y limitar accesos no autorizados. Estos equipos no solo protegen la información, sino que controlan cómo, cuándo y con quién se comunica el presidente. Todo este esquema apunta a un mismo objetivo: romper la cadena de rastreo. En un contexto donde la información vale tanto como una posición física, mantener el control digital es tan importante como blindar un vehículo o asegurar un edificio. Red de apoyo y protección internacional. La seguridad de Nicolás Maduro no termina en las fronteras de Venezuela. En un escenario de presión constante y aislamiento diplomático, el respaldo externo se ha convertido en una capa adicional de protección, tanto logística como estratégica. Aliados internacionales han jugado un papel clave en facilitar desplazamientos, rutas alternativas y apoyo operativo en momentos sensibles. El uso de aeronaves, escalas en países aliados y cobertura diplomática permite reducir riesgos y evitar bloqueos que podrían comprometer la seguridad presidencial. Este respaldo no solo cumple una función práctica, sino también
también disuasiva. La presencia de aliados con capacidad militar y peso geopolítico envía un mensaje claro: cualquier acción directa contra el presidente venezolano tendría implicaciones más amplias que un simple ataque interno. Además, esta red de apoyo amplía las opciones del aparato de seguridad, permite diversificar rutas, utilizar infraestructuras externas y operar fuera del alcance inmediato de actores hostiles. En un contexto donde cada movimiento es observado, contar con alternativas internacionales reduce la previsibilidad. Por eso, la protección de Maduro no es un sistema aislado ni puramente nacional. Es una estructura que se apoya en relaciones estratégicas y en un entorno internacional cuidadosamente calculado. Y aquí está la clave final: Maduro no se protege solo, y eso cambia por completo el equilibrio del riesgo. A lo largo de este video, hemos visto que la protección de Nicolás Maduro no depende de un solo elemento, sino de un sistema completo, diseñado para operar bajo presión constante. Desde el aire, pasando por las calles, hasta el control humano, digital e internacional, todo responde a una misma lógica: reducir al máximo cualquier margen de error. Nada de esto es casualidad. Es el reflejo de un poder que gobierna bajo amenaza permanente y que entiende que, en este escenario, la seguridad no es un privilegio, es una condición para sobrevivir. Porque cuando un líder necesita tantas capas de protección, la pregunta ya no es solo qué tan seguro está, sino qué tan real es el peligro que enfrenta. Si te apasiona entender el poder real detrás de las Fuerzas Armadas del mundo, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos análisis. Esto es Archivo Bélico. Y recuerda, en la guerra, la información es tan poderosa como el arma más letal.